Buenas tardes, vamos a avanzar un poco más en el contenido del dictado de la asignatura Fundamentos de Sociología y vamos a avanzar un poquito con uno de los padres fundadores, como hemos visto, que es Durkheim. Durkheim es francés y para leer a Durkheim hay que entenderlo en el marco de su contexto. El contexto de la sociedad que avanza y que va a describir y leer e interpretar Durkheim es justamente la sociedad francesa que había sido impactada o transformada por la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y todo el proceso de avance del conocimiento y de conformación social en Europa desde la salida de la Edad Media y conformándose la nueva etapa histórica de sociedad moderna y básicamente por los grandes hechos más próximos al emerger de la sociología, como fueron la sociedad industrial, como nuevo modo de producción, la aparición de nuevos actores sociales o grupos sociales, clases sociales, nuevas formas de gobierno y también las nuevas formas políticas por la Revolución Francesa que hace caer las monarquías y comienza a constituirse una república, en principio una nueva república como nueva forma de gobierno. Entonces, Durkheim lo que hace es leer esa sociedad y va a tener una gran preocupación. Ustedes pueden ver en la segunda diapositiva que les propongo que la búsqueda central para Durkheim es el tema del orden o el problema del orden. De hecho, en Portantier ustedes pueden ver cuando él avanza en Padres Fundadores y menciona a Durkheim y comienza a desarrollar la teoría social de Durkheim, va, va a plantear justamente Durkheim y el problema del orden. Y ustedes van a ver que en la pintura que ahí se ofrece, la verdad que es el orden en esa calle, ¿no? En esa pintura que nosotros vemos en el Paulo, que es una república, una mujer con el torso desnudo, que es la república, que busca imponerse en el marco de un conjunto de luchas de diferentes clases sociales que representan diferentes intereses y que en el marco de esa puja por intereses, que es un cuerpo a cuerpo, deja una ciudad humeante, ¿no? Entonces, lo que plantea Durkheim, bueno, pero este no es el orden que tenemos en la Edad Media. ¿Cuál es el orden que tenemos que alcanzar en este momento? Entonces, justamente Durkheim va a trabajar todo este problema en uno de sus textos, que es la división del trabajo social, ¿no? Que él justamente lo que hace es comparar, y va a comparar la sociedad tradicional con esta sociedad industrial o sociedad capitalista, ¿no? Entonces va a decir, el orden social, que es equivalente para Durkheim al orden moral, se expresa en un sistema de normas que luego construyen instituciones, ¿no? Y la sociología lo que hace es analizar esas instituciones y la relación de los sujetos, de cada uno de nosotros, con esa institución. Entonces el problema del orden para Durkheim va a decir, miren, ¿cómo se daba el orden en las sociedades tradicionales? Básicamente decía, en principio a partir del derecho. Y el derecho, sobre todo, penal. Porque, y bueno, claramente, el que cometía algo en contra de la sociedad, contra otro individuo de la sociedad, era duramente sancionado y se mostraba, ¿no? Las penas anteriores, las cárceles eran tremendas y la expresión de la sanción al delincuente era muy dura, de manera que ni se le ocurra a algún otro volver a cometer un delito, entonces se restablecía no solo el orden en función de castigar, sino que además el castigo debía ser ejemplar para que a otro no se le ocurra cometer ese delito. Entonces era un derecho absolutamente represivo y ejemplificador. Y en el caso de las sociedades industriales, Durkheim va a ver que en realidad es un derecho más restitutivo, es decir, ya no se busca que el carácter represivo anterior se repita, sino que por el contrario, en las sociedades industriales está bien, cometiste un delito, vení, vas a la cárcel, tenés un proceso, tenés derecho, y luego volvés a la sociedad supuestamente cambiada. Entonces, en ese marco, va a decir, lo que devuelve el orden, en parte, digamos, lo que nos mantiene es el derecho. Entonces, lo que debemos sostener
digamos, en función de algunos elementos concretos del derecho, es recuperar la potestad del derecho, que ya no es represiva, pero que es restitutiva, pero que debe ser efectivo para que alcancemos ese orden social. Y el otro punto, lo que va a decir Durkheim, es que en las sociedades industriales se ha producido una gran división social del trabajo, digamos, ¿no? O del trabajo social. Es decir, cada uno tiene funciones asignadas, muy determinadas en la sociedad industrial, y esto hace que cada uno cumpla una función específica y todos los demás esperan que esa función específica sea cumplida, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el ordenamiento en una institución como una universidad. Hay quienes gobiernan la universidad, hay quienes dan clase, hay quienes asisten a la universidad para obtener conocimiento o obtener una titulación para el ejercicio de una profesión. Entonces Durkheim va a decir, esto no existía antes porque cada uno, digamos, en principio había un ordenamiento, pero la diferenciación social o la división social era escasa, es decir, las funciones eran muy repetitivas en torno a qué hacía cada uno. En cambio, en la sociedad industrial no. Entonces, como esta situación de lo que se espera de cada uno, como en el caso de una universidad o de cualquier institución, eso hace que una sociedad industrial esté manteniendo cierto orden. Y otro punto que va a sostener Durkheim también es que las sociedades se mantienen con cierto orden en función de la conciencia colectiva, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿qué es la conciencia colectiva? Podríamos decir, avanzar un poquito con esto y decir, bueno, ¿qué es la Argentina? ¿Qué es la argentinidad? ¿Qué es ser argentino? ¿Cómo se construye esa noción de afección por nuestra historia, por nuestros símbolos, por nuestra camiseta deportiva? ¿Qué nos une en común? ¿Por qué creemos todos que nuestra bandera es un símbolo patrio? ¿Por qué creemos que San Martín es el padre de la patria? ¿Por qué tenemos veneración por ciertas instituciones? Eso hace, va a decir Durkheim, la construcción de una conciencia colectiva, ¿no? Entonces, en ese marco, ya no es mi conciencia solo individual, sino que la conciencia colectiva, perdón, la conciencia social, es la que guía mis pasos también, y entonces nos une, nos aumenta la cohesión. Entonces, fíjense que para Durkheim continuamente el problema del orden va a estar vinculado necesariamente al nivel de cohesión social, al grado de cohesión, y eso se expresa, esa cohesión y ese orden en la sociedad industrial a partir del derecho no represivo sino restitutivo. Ese orden puede ser sostenido y comprendido a partir de la conciencia colectiva y también de la división del trabajo social, ¿no? Y ahí nos va a introducir. Fíjese que después esto lo podemos llevar a la actualidad, ¿no? A la noción de solidaridad mecánica y orgánica, que serían los niveles de cohesión social que tienen las sociedades, ¿no? Por un lado, él va a decir, va a comparar en su obra La división del trabajo social las sociedades tradicionales que están unidas por lo que él entiende la solidaridad mecánica, que está expresada sobre todo por el derecho penal, es decir, tenemos muchas semejanzas, tenemos una cercanía, una vecindad, tenemos un lazo familiar de consanguinidad, por lo tanto, nos unen más las semejanzas que las diferencias. Entonces hay una solidaridad mecánica que se expresa sobre todo, es decir, todos sabemos en estas pequeñas sociedades que está mal y lo sancionamos duramente. A diferencia de la cohesión que está en las sociedades industriales, que es de tipo orgánica y que se va a construir ya no a partir de las semejanzas propias, sino a partir de la diferenciación, ¿no?, que va teniendo, de la diferenciación social que van teniendo los sujetos que viven en esta sociedad. Por lo tanto, surgen conflictos y es necesario una autoridad superior que los encamine y que los encauce, lo cual no lo torna imposible. Pero en ese caso, en esta solidaridad orgánica que es de otro tipo, lo que es necesario, lo que nos mantiene unidos justamente es la cohesión que proviene de las profesiones, nos va a decir Durkheim, ¿no? La cohesión social
que surge justamente por lo que habíamos visto anteriormente, por la posibilidad de la concreción de una conciencia colectiva, de una división social de nuestras tareas que nos permitan identificarnos con aquellos otros que hacen nuestra tarea una tarea similar, por lo tanto las profesiones juegan un rol fundamental también, y el derecho, que en este caso sería más de tipo restitutivo o derecho civil. Esos tres elementos, entre otros, son los que van a jugar y construir un tipo de solidaridad distinta y que son las que va a expresar Durkheim. Por lo tanto, volviendo y recapitulando esta pequeña introducción a Durkheim, Durkheim lo que nos va a plantear todo el tiempo es el problema del orden y el problema de la cohesión social, ¿no? Durkheim también se va a plantear un método, porque él va a decir, bueno, en función de esto que yo voy planteando, dice Durkheim, en este comparativo, análisis comparativo de aquellos hechos que se imponen por sobre el individuo, es insuficiente los métodos propuestos hasta ahora para conocer este, la sociedad. Entonces es necesario que en función de este tipo de conocimiento que queremos proponer nuevo, conocimiento de lo social, se genera un método diferente, que no es el método propio de las ciencias naturales, sino que tiene que ser un método nuevo, ¿no? Entonces, fíjense que lo que va a plantear Durkheim en su primer texto, que es la división, entre otros, digamos, uno de los más relevantes, la división del trabajo social, como las formas de diferenciación social y podríamos decir, la teoría social la teoría sociológica del lazo social o de la cohesión y los tipos de solidaridad, lo que va a decir también es, miren, yo hice este estudio, pero es necesario generar un método sociológico. Y es así que su segundo texto va a ser justamente las reglas del método sociológico de Durkheim, donde va a abordar justamente la cuestión de cómo se estudia eh, estos hechos sociales, ¿no? Para él, para Durkheim, la centralidad del estudio, vamos ya así a las reglas del método sociológico, es el estudio de los hechos sociales. Los hechos sociales que deben ser estudiados y leídos como cosas sociales, ¿no? Y cuando plantea Durkheim como cosas es para ponerlo a los hechos sociales de manera externa al sujeto, es decir, que no se tratan de investigar o conocer la vida intrapsíquica. Y por otro lado, que Durkheim va a decir, estudiar cosas significa el estudio de algo que es externo, pero que requiere una investigación o un abordaje sistemático, riguroso, metodológico. Entonces, lo que va a decir, eso que requiere un estudio sistemático, riguroso y metodológico es una cosa, ese objeto. Y acá lo que nos interesa es estudiar las cosas sociales, porque necesito un método, una rigurosidad y una sistematicidad, ¿no? Entonces, básicamente es que no todo lo que está dado, va a decir Durkheim, es lo que a nosotros nos parece, sino el sentido común no explica lo social, y por otro lado necesitamos que lo que queremos estudiar sea algo externo al sujeto, no sea su vida introspectiva, ¿no? Fíjense que va a decir Durkheim, y ahí lo leo, es preciso, va a decir Durkheim, que el sociólogo, al penetrar y conocer el mundo de lo social, tenga conciencia que aborda lo desconocido. Es decir, no tratamos de hechos conocidos, sino de cosas absolutamente que es necesario producir conocimiento, ¿no? Entonces, el objeto de estudio para Durkheim son los hechos sociales. Toda manera de hacer, establecida o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, es un hecho social. Fíjense que lo que él plantea, Durkheim, son cosas que se nos imponen coactivamente. Yo no puedo decidir hacerlo o dejar de hacerlo, ¿no? Pareciera ser, por ejemplo, que las determinadas formas de comunicarnos en el lenguaje no las elegimos nosotros, no está inscripto, digamos, en nuestra biología definir con qué idioma nos vamos a comunicar, con qué sistema simbólico, sino que la sociedad, a través del proceso de socialización, se encarga de imponernos, es un sistema de creencias, un sistema de valores. No los elegimos habitualmente de manera aislada, sino que la sociedad nos impone todo un sistema cultural, un sistema religioso, un sistema de lenguaje, ¿no? Esos son para Durkheim los hechos sociales, ¿no? Fíjense que para él claramente busca siempre, en todo caso, ver que esos hechos sociales, de qué manera
no, nos llevan a un mayor grado o un menor grado de integración social o de cohesión social, ¿no? Bueno, y ahí plantea todo un conjunto de reglas para identificar los hechos sociales, ¿no? Él plantea claramente de que las reglas del método sociológico no hace falta, no requiere solo una demostración teórica, sino necesitan comprobarse empíricamente, ¿no? Por lo tanto, claramente lo que se está corriendo desde ese lugar es de todo idealismo, digamos, ¿no? Sino que necesitamos una verificación casi diríamos empírica, ¿no? Entonces, debemos, por un lado, definirlos como un grupo de fenómenos con características exteriores comunes y ver cuántos se incluyen en ese marco, digamos, de teoría que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, el investigador que propone explorar o conocer un hecho social debe esforzarse, dice Durkheim, por considerarlo bajo un aspecto en el que se presentan aislados de sus manifestaciones individuales. Es decir, todo aquello que busca estudiarlo no me interesa en su singularidad, sino en cuanto representan características colectivas. Entonces ahí plantea un conjunto de series, ¿no? O de aspectos que pueden ser o definir las singularidades que representan el hecho social. Los hechos sociales, por definición entonces, se requiere un esfuerzo sistemático, metodológico. Los hechos sociales deben ser abordados como cosas sociales, deben ser entendidas como aquellos que son exteriores al sujeto, que no representan su individualidad, sino aquellos aspectos que son exteriores a él. Los hechos sociales, a su vez, son anteriores al sujeto, determinan su conducta o su subjetividad y además lo van a subsistir, digamos, ¿no? Es decir, el sujeto, el hecho social, perdón, es anterior al sujeto, se impone coactivamente a él y lo va a suceder en el tiempo, digamos. Estos son un conjunto de elementos que va a plantear en su segundo texto, que son las reglas del método sociológico. Entonces, en este segundo texto, los hechos sociales son el objeto de conocimiento de la sociología, deben ser abordados como cosas sociales, en tanto requieren de un esfuerzo sistemático y metodológico para conocer lo social, y los hechos sociales son anteriores, se imponen al sujeto y van a eh, subsistirlo o sobreexistirlo, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que podemos decir, Durkheim, en esta primera aproximación, nos plantea dos cuestiones centrales a partir del libro La división del trabajo social, que nos va a permitir analizar los grados de cohesión social y lo que diferencia y lo que mantiene unidas las sociedades, comparando la sociedad tradicional con la sociedad industrial, y nos habla del nivel de cohesión, y luego va a proponer la necesaria creación de un método para conocer estos hechos sociales que entiende él como objeto central de estudio de la sociología. Bueno, básicamente por ahí va caminando Durkheim, apéguense a la lectura de los textos y seguimos avanzando un poquito más sobre los principales autores de la teoría social clásica. Muchas gracias.